por escuchar siempre nuestras oraciones, por poder tener comunicación contigo a través de la oración, Señor. Gracias porque sabemos que siempre darás respuesta a nuestras peticiones conforme a tu voluntad. En esta mañana te queremos pedir por la audiencia que tiene Carmelita, Señor, para que pues tú estés presente, le des tranquilidad y paz a su corazón, Señor, y que todo se resuelva favorablemente para ella. Asimismo te queremos pedir por Rodolfo, Señor, para que pues tú lo guíes con los doctores adecuados al tratamiento que él deba de tener. Dale también a él y a toda su familia pues mucha tranquilidad, confiando siempre, Señor, en que tú tienes el perfecto control para todas las cosas. Y Señor, te pedimos que cada día entendamos más de tu palabra y que sepamos aplicarla a nuestra vida diaria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hace 8 días, chicas, vimos justificación por fe. Estamos en el libro de Gálatas. Vimos los últimos versículos del capítulo 2, Gálatas 2, del 11 al 21. Y vimos que el hombre siempre ha tratado de justificarse ante Dios con obras exteriores, haciendo cosas, pensando que eso lo va a tener bien con Dios, porque no ha querido aceptar su pecaminosidad, ¿sí? Pablo admite que no puede justificarse ante Dios. No podemos justificarnos con cosas exteriores que hagamos. Y vimos 2 puntos. Vimos la desviación que había por parte de Pedro, ¿sí? Vimos cómo Pablo reprime a Pedro cuando había ido a Antioquía y Pablo lo confronta porque Pedro comía con los gentiles cristianos, pero a la hora que llegaban los judíos se apartaba de ellos. Estaba siendo pues hipócrita, ¿sí? Entonces Pablo no podía permitir eso, esa hipocresía de parte de Pedro. Y vimos también la doctrina correcta, que fueron los últimos versículos, la reacción que había tenido Pablo ante esto y que había sido, pues sí, un poco explosiva, porque no permitiría él que se les impusieran cargas a los gentiles que ni aun los judíos podían cumplir, no las cumplían. Entonces también vimos un punto muy importante, que la disciplina en la Iglesia de Cristo es algo importante. Vimos que había hipocresía en esos líderes judíos, ¿sí? Exigían cosas que ellos ni siquiera cumplían. Y vimos también que eso lo vamos a ver constantemente en el libro de Gálatas, que el camino de las obras no es por ahí. Eso solo nos frustra y nos condena, porque sabemos que no podemos cumplir con toda la ley. Y lo pasaba que los Gálatas estaban regresando a esa ley. Y regresar a la ley sin tomar en cuenta la gracia de Dios, es transgresión, ¿sí? Se destruye la gracia de Dios, que es el pilar del cristianismo, al pretender ser salvos haciendo cosas, haciendo las obras de la ley. Y hoy entramos en el siguiente capítulo, que es el 3, y vamos a ver los versículos del 1 al 5 del libro de Gálatas. Y el estudio se llama Defensa de Pablo, su propia experiencia. Así se llama el estudio. Entonces vámonos a Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Los voy a leer y dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estos son los versículos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vemos que los Gálatas se habían convertido al Dios vivo a través del testimonio de Pablo. Él les había hablado de la salvación por fe, basado en el sacrificio de la cruz exclusivamente, y no por cumplir con obras de la ley mosaica. Vamos a irnos al libro de Romanos 3:8. Por favor. Romanos 3:28. Creo que les dije 8, 3:28. ¿verdad? Perdón, 3:28. Sí. Perdón. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Bien claro, ¿verdad? Y tú a lo mejor te preguntas, ¿y por qué nos salva Dios por la fe y no por las cosas que hago? Bueno, porque la fe elimina el orgullo de que tengamos el esfuerzo, de que yo hago más obras que tú. Además, la fe es una acción, no es una acción que podamos hacer, ¿sí? La fe exalta lo que Dios hace, no lo que nosotros hacemos. Y la fe nos hace darnos cuenta que no podemos cumplir con toda la ley ni las expectativas de Dios y que necesitamos su ayuda. Y la fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hacemos por Él. ¿Y qué pasaba con los Gálatas? Pues ahora los Gálatas se habían desviado, aceptando un sustituto inferior en los rituales y ceremoniales de la ley. Pensaban que tenían que seguir cumpliendo para poder tener una relación con Dios, ¿sí? Los judíos cristianos habían venido a inquietarlos, exigiéndoles que tenían que guardar la ley judaica, además de creer en Jesús. Y esto era una grave desviación, poniendo el esfuerzo del hombre como un pivote para la salvación eterna y no tomando en cuenta la gracia de Dios. Sabemos que Satanás siempre ha tratado de destruir el plan de Dios por el trabajo del hombre. En Génesis, vamos a verlo, Génesis 4, 3 y 4. Génesis 4. Génesis es el primer libro, Pati. 4, 3 y 4. Génesis 4. Perdón, Génesis 4, 3 y 4. ¿Aquí lo tenemos? No. Ay, perdón. No lo puse. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí la ofrenda de Abel fue aceptable, no solo porque era de un animal, sino que era lo mejor que él estaba dando a Dios, le estaba ofreciendo a Dios. Y fue dado en total obediencia a lo que Dios debió haber revelado, aunque no lo tenemos registrado en la Biblia. Caín trajo simplemente lo que quiso, algo de su cosecha, ¿sí? Y aquí Dios conoce la actitud de nuestro corazón cuando hacemos las cosas, ¿sí? Y cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre, debemos hacerlo con buena actitud, darlo con alegría, no como una obligación de que, ay, es que tengo que hacerlo. No, es porque quieres hacerlo, porque quieres agradar a Dios, porque sabes que estás cumpliendo con ello. Y los Gálatas habían caído en esa misma trampa de querer añadir rituales y obras para poder ser salvos. Y actualmente
pasa exactamente lo mismo. Continúa la gente creyendo igual, que no puede ser salva únicamente por fe y que tiene que estar cumpliendo con rituales, haciendo cierto tipo de actividades para poder estar bien con Dios. Gálatas 1, 6 y 7. Vamos a ver lo que le dice Pablo a esos Gálatas. Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo estaba sorprendido de que si habían recibido por fe, por gracia, la salvación, ahora estuvieran dudando. Y aquí cuando dice un evangelio diferente, pues estaban enseñando que para ser salvos tenían que seguir las leyes y las costumbres judías, ¿sí? Especialmente el rito de la circuncisión. Añadían requisitos y ceremonias como condición previa y necesaria para la salvación, ¿sí? Según estas personas, tener fe en Cristo pues no era suficiente. Este mensaje estaba debilitando la verdad de que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo y no es una recompensa de que porque yo hice tales cosas, me la gano, ¿no? Quienes piensan que agregando acciones y requisitos a la fe en Cristo, pues están negando el poder de la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí? Como si no hubiera sido suficiente lo que Cristo ya realizó en la cruz al pagar por nuestros pecados. Nada ni nadie puede darnos la vida eterna. Solo hay un camino y sabemos que es Jesucristo. Y Pablo había empezado su defensa, como vimos en el estudio anterior, la defensa de Pablo. Había empezado su defensa con ellos en los versículos que vimos anteriormente, en el capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Patita, vas. El micro... perdón, Blanquita. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo está explicando que la ley pues sí desempeña un papel importante en la vida porque nos protege del pecado al darnos cuenta de lo que estamos mal, de las pautas de conducta, ¿sí? Nos muestra lo que es pecado. Y así nos damos cuenta que estamos fallando y que tenemos la oportunidad de voltear a Dios y pedirle perdón. Nos lleva a confiar en Cristo porque nosotros jamás podríamos cumplir los mandamientos a la perfección. Claro que la ley nos sirve como una guía para darnos cuenta, pero no porque la tengamos que cumplir y eso nos vaya a dar la salvación. Y ahora Pablo continúa exponiéndole a los Gálatas su propia experiencia, una genuina experiencia que sí verifica la gracia de Dios. Y se los va a explicar. Y vamos al primer punto, que es la experiencia con Cristo, que está en Gálatas 3:1, cuando les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿sí? Y los creyentes de Galacia se habían confundido, se habían así como fascinado con los argumentos de esos falsos maestros que les enseñaban estas cosas, ¿sí?
Y al llamarlos Pablo necios, no les está diciendo que fueran tontos, que les faltara inteligencia, sino lo que les faltaba era obediencia. Si ya Pablo les había dado el mensaje correcto, el mensaje verdadero, ¿cómo es que ahora estaban dudando? ¿Sí? Y aquellos falsos maestros los estaban engañando por medio de falsas promesas. Cuando la predicación que les había dado Pablo antes había sido el evangelio verdadero de Jesucristo, el pago eterno que Cristo ya había hecho por los pecados. O sea, sí, los gálatas estaban siendo necios de corazón al estar escuchando estas falsas doctrinas cuando ya habían sido enseñados claramente por Pablo mismo. Habían sido sorprendidos, habían sido así como casi que hechizados por estas enseñanzas, fascinados con lo que estaban diciendo los judaizantes que exigían seguir la ley. No estaban usando la cabeza, estaban usando las emociones. Y sabemos que no es así. Un cristiano no se guía por emociones, porque el corazón nos engaña. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjate qué fuerte palabra, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces, un cristiano se guía por principios bíblicos, no por lo que yo siento, porque yo hoy puedo sentir de una manera y mañana todo lo contrario. Entonces, no podemos estarnos guiando por emociones. Efesios 4, 14. Efesios 4, 14. Acá. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, no podemos ser así fluctuantes, dejándonos llevar por lo que dicen. Es que Dios dice, y cuando tú conoces la palabra de Dios y estudias la Biblia, dices, a ver, ¿en dónde lo dice? Por eso es tan importante que estudiemos la Biblia, que sepamos lo que Dios dice, porque si no, podemos ser esos niños fluctuantes, llevándonos por doquier, por cualquier doctrina que escuchemos, ¿no? Y sabemos que Cristo es la verdad y el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Y como seguidores de Cristo, como cristianas, debemos estar comprometidos con la verdad que está en la Biblia, ¿sí? Porque cuando existe inmadurez espiritual, por no estar fundamentadas en conocer la palabra de Dios, estamos propensos a aceptar cualquier error doctrinal que nos digan, o a cualquier interpretación falsa de las Escrituras. Por eso es tan importante que meditemos la palabra, no nada más que la leamos, sino que la estudiemos, la meditemos, la obedezcamos. La vida cristiana está basada en los principios firmes de la palabra, no en las emociones, ¿sí? Y aquí los gálatas habían caído en una trampa, cuando ya Cristo había sido una experiencia real para ellos. ¿Qué les estaba pasando a los gálatas, sí? El sacrificio de Cristo es suficiente, no solo para salvar al pecador, sino también para mantenernos en una comunión constante, todos los días, todos los días. O sea, no se necesitan rituales o ceremonias, obras adicionales. Y este había sido siempre el mensaje que les había dado Pablo. En Hechos 13, 39, Pati. Hechos 13, 39. Hechos 13, 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
En él es justificado todo aquel que cree. Aquí lo está diciendo. Y todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Sí? Este es el punto clave de las buenas nuevas. Mediante la fe en Cristo, todas las personas pueden recibir el perdón de los pecados y ser libres de la penalidad del pecado, ¿sí? Porque guardar la ley de Moisés no libró a nadie de sus pecados. Entonces, ¿has recibido tú ese perdón de Dios? ¿Te alegras cada día porque sabes que puedes mantener una relación correcta con Dios? Porque has aceptado lo que Cristo ya hizo, ya has reconocido tus pecados, te has arrepentido de ellos, has pedido perdón a Dios y le has pedido que Él habite en tu corazón. Vamos a ver Hebreos 7, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y el 22 y 23, por favor, Berito. Pero no los leo todos. El 22 y 23. Okay. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podrían continuar. ¿Y el 23? Sí, ya lo leí. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces tengo mala cita, pero se los leo. Ahorita checo cuál es. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, Cristo tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Y bueno, el propósito de la ley, ya vimos que no es salvar a las personas ni hacerlas perfectas, sino señalarnos el pecado, señalarnos lo que está mal. Y que esto nos guíe hacia Cristo. ¿Sí? Todas nuestras buenas acciones no nos pueden salvar ni hacernos justos ante Dios. Y la Biblia nos enseña claramente cómo nos podemos acercar a Dios. Reconociendo nuestras faltas, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios, porque queremos tener una relación correcta con ese Dios vivo, una relación personal, ¿sí? Y hacer de nuestro tiempo devocional la parte más importante de nuestro día, ese tiempo que te levantas, que te despiertas y tú estás orando a Dios, agradeciéndole por un día más que te regala, y estás yendo a su palabra para no nada más quedarte en un monólogo de que yo oro y me comunico con Dios, sino hacer el diálogo e ir a la palabra de Dios para ver qué quiere decirme Dios en su palabra ese día, ¿sí? Eso debería de ser nuestra prioridad cada día. La cruz y la obra expiatoria de ese sacrificio, ese era el único mensaje que les había dado Pablo. Primera de Corintios 2:2. Primera de Corintios 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, sabemos que Pablo era así como un erudito sobresaliente, sí, y pudo haber mantenido cautivos a sus oyentes, dándoles argumentos así muy, muy intelectuales, pero no lo hace así. Sin embargo, él prefirió anunciar el mensaje sencillo a Jesucristo, dejando que sea el Espíritu Santo el que guiara sus palabras, ¿sí? Se los explicaba así, se los ponía fácil, les explicaba como realmente era, ¿sí? Y nosotros cuando le compartimos a alguien, debiéramos seguir este ejemplo, ¿no? Y presentar un mensaje de una manera sencilla, entendible, porque luego nos pasa que podemos estar compartiéndole a alguien y podemos decir, ay, y cuando yo nací de nuevo, y la gente se queda, ¿cómo?
¿Qué es eso? O sea, presentarlo de manera sencilla, decirles que es un nacimiento espiritual, explicarlo bien. Luego les compartimos como si ellos ya conocieran de Cristo, como si ellos conocieran la palabra de Dios. Muchas veces, pues no es así. Entonces, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos haga que podamos explicar las cosas de manera que las otras personas le entiendan, ¿sí? Y que sea usado para glorificar a Dios. Gálatas 6:14, fíjate lo que Pablo decía, qué bonito. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí está diciendo, no soy yo el que, me estoy gloriando. No, sino en Jesús, ¿sí? Y que cuando dice crucificados al mundo, o sea, ya no estar viviendo por esas cosas del mundo que está lleno de tentaciones y que enfrentamos diariamente todas esas tentaciones y esas presiones también culturales, ¿no? O esa propaganda que nos da el mundo que nos acosa diariamente. Y la única forma en que podemos escapar de esas influencias del mundo, pues es pidiéndole a Dios que nos ayude a crucificar esa antigua naturaleza nuestra que nos hacía vivir por las cosas del mundo, como lo hizo Pablo, ¿no? El mundo, estamos en el mundo, pero ya no vivimos por las cosas de este mundo. Estamos muertos al mundo en un sentido espiritual, ¿sí? Pero ¿y cuánto nos siguen importando las cosas de este mundo? ¿Y cuántas veces no estamos viviendo nuevamente por todas las cosas del mundo y haciendo lo que el mundo nos dice, ¿no? Entonces vámonos al siguiente punto, que es la experiencia con Cristo. En Gálatas 3:2. El primer punto fue la experiencia con Cristo. Tienes razón, Cari, perdón, me equivoqué. El primer punto fue la experiencia con Cristo, que ya vimos que lo tuvo. El segundo es la experiencia con Él, en Gálatas 3:2, que dice, lo leo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Los creyentes de Galacia recibieron el Espíritu Santo y sabían que no habían recibido el Espíritu de Dios por obedecer las leyes judías. Y aquí Pablo enfatiza, así como habían comenzado a vivir esa vida cristiana en el Espíritu, también deberían avanzar en su fe por medio del poder del Espíritu, ¿sí? Los Gálatas estaban andando así como un paso atrás cuando creyeron que también tenían que cumplir con leyes judías para poder salvarse. Cuando los Gálatas habían recibido la justificación de Dios por Cristo y al mismo tiempo habían recibido el Espíritu Santo. Y lo habían recibido sin nada adicional, sino exclusivamente por fe. Ese regalo grandioso, pues evidencia el favor de Dios, es la garantía de la gloria eterna, la fe. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pasamos a formar parte de la familia de Dios. En la cultura romana sabemos y actualmente que una persona adoptada, pasa a formar parte de la familia con los mismos derechos, ¿sí? Las mismas obligaciones que un hijo normal, ¿sí? Y de igual manera, cuando una persona se convierte en cristiano, obtiene todos esos privilegios y las responsabilidades de ser un hijo en la familia de Dios. Y uno de esos privilegios enormes
es ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Su presencia dentro de nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima con el amor de Dios, ¿sí? Ya sabemos que no somos esclavos ya del pecado, ya fuimos liberados de ese pecado. Ahora somos hijos del amo. Dios nos ha dado ya sus mejores regalos. Su Hijo, su Espíritu Santo, el perdón y la vida eterna. ¿Qué mejores regalos podríamos recibir? ¿Sí? Y además nos anima a que vayamos a Él en oración por nuestras necesidades. ¿Sí? Y bueno, el que no tiene el Espíritu, no tiene a Dios. Primera de Juan 4:13. Primera de Juan, muy atrás, Pati, 4:13. Y todo aquel que tiene esta esperanza en No, Él. Primera de Juan Primera de Juan. 3 o 13. 4:13. Dije 3, perdón, 13. Primera de Juan 4:13. Ajá. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Tenemos, cuando nos convertimos en cristianos, recibimos ese Espíritu Santo y su presencia en nuestra vida es una prueba de que realmente le pertenecemos a Dios. Y nos da ese Espíritu Santo que nos da todos esos frutos del Espíritu que ya conocemos, que están en cada amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Ya los tenemos, ahora tenemos que ponerlos en práctica, ¿sí? Recibimos la salvación y recibes el Espíritu Santo desde el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón. Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí me encanta el pedazo donde dice fuisteis sellados, ¿sí? Como cuando en las cartas antes se ponía el lacre, ¿sí? Sellado. Tenemos al Espíritu Santo, que es la garantía de Dios para que sepamos que le pertenecemos y que Él nos dará lo que Él ha prometido, ¿sí? Es como un anticipo, como un depósito de lo que vendrá después, ¿sí? Su presencia en nosotros demuestra una auténtica fe, comprueba que somos hijos de Dios y nos garantiza la vida eterna. Y otra cosa muy importante aquí, que su poder nos va transformando. Ya no somos como éramos antes, ya no reaccionamos como reaccionábamos antes, ¿sí? Dios nos va transformando, nos va cambiando, ¿sí? Bueno, aquí Pablo mismo usaba esto para saber si la gente tenía la salvación. Hechos 19, del 1 al 5. Sí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan fue bautizado con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en
Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo de Juan había sido una señal de arrepentimiento de los pecados, pero no una señal de esa nueva vida en Cristo, ¿sí? Estos creyentes en un inicio no sabían del Espíritu Santo, y fue la llenura de ese Espíritu Santo lo que los confirmó como creyentes. La iglesia verdadera, un cristiano verdadero, se identifica por tener la doctrina sana, una doctrina correcta. Y también sus acciones son correctas, pero es al revés, ¿sí? Primero cambias por dentro y después las cosas por fuera. Esta es la evidencia de que realmente tienes el Espíritu Santo. No sé si a ti te pasó, pero a mí en un principio sí me llegó a pasar que tenía ciertas reacciones ante alguna circunstancia que decía yo, ay, ¿qué me pasa? Yo no era así. Yo antes hubiera contestado de una manera a lo mejor hasta grosera y ahora me da cargo, siento feo hasta que no voy. Eso pasó con una persona a la que yo le hice una broma pesada y ella se ofendió mucho. En otro tiempo yo hubiera dicho, sí, se enojó, pues tiene dos problemas, que se enoje y que se contente. Y cuando yo me enteré que ella se sentía así por lo que yo había dicho, hoy me sentí tan incómoda que dije, no, ¿qué me pasa, no? Y hasta que no cogí el teléfono y le hablé para pedirle una disculpa, me sentí tranquila. Son esos cambios pequeñitos que empiezas a notar en tu vida, ¿no? Que dices, ay, ¿qué me pasó? ¿Por qué reaccioné de esta manera? Porque Dios va transformando nuestras vidas, ¿sí? Y los Gálatas habían tenido la misma experiencia por el oír con fe exclusivamente. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Imagínate que tú estás condenado por todas tus faltas, por todos tus pecados, y llega Jesús y dice, no, está libre. Yo ya pagué por todas sus faltas, por todos sus pecados, ¿no? Estamos libres de Él. Y también recibimos ese poder para cumplir la voluntad de Dios. Sin Jesús no tendríamos chance, no tendríamos ninguna esperanza de ser perdonados. Y bueno, el Espíritu Santo no es la meta del creyente, sino la fuente del creyente. Es el poder que hace tu vida cristiana se vaya transformando, ¿sí? Y la sumisión al Espíritu Santo que ya habita en nosotros nos da total llenura. Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hace ese contraste Pablo, ¿no? El emborracharse con vino. Bueno, yo nunca me he emborrachado, pero me imagino cómo la gente se debe de sentir, que a lo mejor están muy eufóricos, muy contentos de momento, pero al día siguiente creo que no les va tan bien, sino nos está diciendo sed llenos del Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu es el que te da ese gozo constante, ya no vives por las circunstancias, sino que tienes ese gozo que Dios te da, esa paz que Dios te da, ¿sí? Cuando tu vida realmente está bajo el control del Espíritu, ¿sí? Y tu vida y tus acciones y tus palabras incluso no dejan duda de que estás lleno del Espíritu. Yo me acuerdo tanto de Zoco en una ocasión que llegó al estudio y venía así como muy contenta y me decía, es que estoy ardiendo de gozo, ¿no? De que es ese espíritu que
que lo provoca en ti, que ya no es como les platicaba de una amiga, ¿no? Que decía que le habían pasado muchas situaciones fuertes en su vida, con su familia, con su esposo, con sus papás, cosas muy, muy fuertes. Y ella estaba tranquila y me decía, oye, ¿qué me habré hecho conchuda? Porque sentía que tenía paz, pero era la paz que Dios nos da, que está por encima de las circunstancias que vivimos, ¿no? Todos esos frutos que ya los tenemos. Y bueno, como vimos, los Gálatas habían empezado bien y ahora estaban regresando a la carne con todas esas imperfecciones y debilidades, queriendo cumplir cosas, ¿sí? Las obras hechas por la carne son enemistad contra Dios y no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque producen orgullo. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí Pablo está haciendo esa diferencia entre las personas que son controladas por su naturaleza humana, pecaminosa, o sea, la carne, y los que son controlados por el espíritu. Y todos estaríamos en la primera categoría de ser controlados por la carne si Jesús no nos hubiera dado una salida, ¿sí? Porque una vez que hemos abierto nuestro corazón a Jesús, que le hemos dicho sí a Jesús, ahora nuestro deseo es realmente seguir el camino que Él nos ofrece de vida y de paz. Y cada día debemos elegir de manera consciente centrar nuestra vida en Dios. Y usamos la Biblia para descubrir lo que Dios nos está diciendo y luego seguirla. Y en cada situación que se nos presente, deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús quiere que yo haga? Y cuando el Espíritu Santo te señala lo que es correcto, hazlo. Y hazlo con entusiasmo. Les comentaba yo de las pulseritas que había encontrado una vez en una librería cristiana, ¿no? Que me encantaron, ya no las volví a encontrar, como me gustaría volver a localizarlas, en donde están las iniciales de ¿qué haría Jesús? Entonces, se me cerró ese coche y me chocó y, a ver, ¿qué haría Jesús? ¿Se bajaría a echarle pleito al Señor? ¿Qué haría Jesús? ¿No? O tal persona me ofendió, ¿qué haría Jesús? ¿No? Deberíamos de traerlas y de acordarnos. Entonces, las obras deben ser producto y deben ser la evidencia de nuestra salvación, ¿sí? Y son producidas por Dios en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23, donde vemos esos frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ajá, todos esos frutos, amor, gozo constante, paz, sobre todas las cosas, paciencia, que nos falta a veces tanto, ¿no? Esa benignidad y bondad, fe, que debemos pedirle a Dios que nos la aumente cada día, mansedumbre, templanza. Y como dice, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Y el fruto del Espíritu es esa obra espontánea del Espíritu Santo que se produce en nosotros, con todas estas características que están reflejando realmente que somos seguidores de Cristo, ¿sí? Y son cosas que no podemos obtenerlas nosotros, así de que ay, voy a tomar un curso de fe, o voy a tomar un curso de paciencia. Pues no, ¿verdad? No los podemos tener sin su ayuda, ¿sí? Entonces debemos unir nuestra vida a la de Cristo, conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo. Y como resultado, entonces, pues sí, amaremos obviamente a Dios y al prójimo, ¿sí? De modo que una vida llena del Espíritu, como dice el versículo, no te embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, pues estaremos en perfecta armonía con Dios.
Y una persona que manifiesta en su vida esos frutos del Espíritu, pues sí puedes cumplir con esas leyes, con esa manera de actuar conforme a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque tienes ese amor de Dios en tu corazón. No nada más cumples exteriormente cuando no te sale hacer las cosas. Por eso siempre hemos comentado que debe ser de dentro para afuera. No nada más cumplir con esas cosas exteriores que cuando tu corazón no lo quiere hacer, ¿no? Y Pablo les dice a los Gálatas, ¿había sido todo en vano? Los Gálatas habían tenido la total experiencia de recibir el Espíritu Santo y no podían, no había manera de que esto fuera en vano. Entonces vamos al punto 3, esa experiencia con el Padre, en Gálatas 3:5. Gálatas 3:5. Tú tienes el micro, Karen. Sí. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como vimos, los Gálatas habían recibido ese Espíritu Santo porque creyeron en Cristo, no porque obedecieran leyes. Pero en la actualidad vemos a personas que les parece como demasiado sencillo. Ay, sí, ¿a poco yo nada más tengo fe y ya soy salvo? ¿A poco nada más creo, no? Y piensan que tienen que estar haciendo cosas y acudir a ciertos lugares o cumplir con ciertos requisitos para poder ser salvos, ¿sí? Cuando sabemos que, bueno, es nuestra disciplina en cuanto a la oración, al estudio, al aprender de la Biblia, al obedecer, al memorizar, ¿sí? Lo que es importante. Eso nos ayuda a crecer espiritualmente, pero no debemos pensar que van a suplantar nuestra fe, ¿sí? Tampoco podemos pensar que con eso nos vamos a ganar el favor de Dios. Y Pablo aquí con los Gálatas esperaba que nuevamente vieran a Cristo como el fundamento de su fe. El Espíritu Santo es el que nos da ese poder para vivir para Dios. Y una de las cosas que nos enseña también es a ser perseverantes y a seguir haciendo lo correcto, ¿sí? Y los Gálatas no fueron perseverantes, no tardaron en apartarse de las nuevas que les había dado, que les había predicado Pablo. Necesitaban que el Espíritu Santo les diera ese don de la perseverancia, porque cada día tenemos ese desafío de vivir para Cristo. Y a veces creemos que ya un día sí, y un día a la semana y ya estuvo bien, y el resto de la semana yo vivo como yo quiero, ¿no? Y a los Gálatas el Padre había suministrado el Espíritu Santo y se evidenciaba poderosamente a través de los milagros y las maravillas en sus vidas, como en las nuestras. Entonces, ¿cómo podía aumentarse o ser mejor añadiendo el esfuerzo humano a tratar de cumplir lo que no podemos cumplir, lo que ellos tampoco podían cumplir? Pues es absurdo, ¿sí? Porque nuevamente vemos que la salvación es por fe y solo por fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos ante Dios. Cuando Pablo dice que tenemos paz con Dios, quiere decir que ya hemos sido reconciliados con Dios, que ya no hay hostilidad entre Él y nosotros, que el pecado ya no es una barrera
en nuestra relación con Dios, porque antes nuestro pecado es como si la línea de teléfono estuviera cortada, ¿sí? No llegaban, nuestras oraciones no llegaban a Dios, el pecado lo impedía, era una barrera. Y podemos tener esa paz pues únicamente porque Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, ¿sí? Y en la vida cristiana sabemos que tenemos plenitud en Cristo, o sea, tenemos garantizado que somos aceptos ante Él. Y queremos ir siendo más como Él cada día, ¿sí? Sentimos la presencia de Cristo, tenemos esa paz que solo Dios nos la puede dar y que sabemos que tenemos esa paz porque somos justos ante Dios. Aunque por otro lado también tenemos la opresión y la tentación y el pecado que nos tienta constantemente y que queremos actuar como actuábamos antes, como nuestra antigua naturaleza, ¿sí? Y sabemos también que tendremos dificultades y pruebas que no nos agradan, pero que sí nos van a ayudar a crecer espiritualmente, a madurar. Entonces, cuando recordamos que podemos tener estas situaciones en nuestra vida, pues no nos desalentemos ante los desafíos y ante las pruebas y las tentaciones, sino que es cuando debemos aprender a depender más de Cristo, que vive en nosotros y que tenemos ese Espíritu Santo y que tenemos, como dice el versículo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿sí? Entonces, tenemos esa victoria asegurada. Entonces, no nos desanimemos, sino confiemos en Él completamente, ¿no? Y obedezcámosle. Pues ese es el estudio de hoy, chicas, y voy a dar gracias. Y pues, amado Señor, gracias por darnos el Espíritu Santo que cada día nos guía, que nos da también valor y fortaleza para vencer las tentaciones que tenemos constantemente en nuestra vida, Señor. Así como el poder vencer, el no reaccionar de manera negativa como lo hacíamos en nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Gracias, Padre, porque sabemos que contigo sí somos más que vencedores, que tú nos das la victoria ante cualquier situación, Señor, y que podemos tener esa paz y ese gozo que solo tú nos puedes dar, Señor. Te damos gracias por todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias.